Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y su servidor, Pastor Petkov, y vamos con ayuda de Dios a continuar con nuestro estudio del carácter y de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en esta lección, mi reino no es de este mundo, es una continuación de la procedura judicial romana y la conversación especialmente de nuestro Señor Jesucristo con el gobernador Pilato. Antes de continuar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer una revisión de la estructura de la lección. El primero subtítulo, buscando respuestas humanas. Vamos a ver la introducción de esta lección, está conectada prácticamente con la conversación que Pilato tenía con los judíos y con Jesús desde la lección pasada. Después seguimos más adelante y aquí vamos a ver que en la Biblia presenta más información relacionada con la conversación de Pilato con Jesús, distintas preguntas que Pilato lo hace y la contestación que Jesús le da, y todo eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque podemos aprender no solo algo de punto de vista histórico que ha sucedido, pero también llegar a una conclusión profunda de nuestra propia vida y de la situación espiritual en que nosotros nos encontramos. Seguimos más adelante con el otro subtítulo, el reino divino, y obviamente Jesús revela algunos de los misterios que él conocía y quería compartir con la humanidad. ¿Y qué es la verdad? Es una pregunta que Pilato está preguntando, es el desarrollo de esa conversación tan importante. Y la última pregunta está bajo subtítulo conclusiones opuestas. Vamos a ver la confrontación terrible de la justicia y la mayoría. Muchas veces eso sucede en la política, pero también en la iglesia, especialmente si un pueblo de Dios está en proceso de apostasía. Entonces puede ser que la mayoría está totalmente opuesta de la verdad. Vamos a ver, analicemos cada pregunta por separado y gocemos también de la participación de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta, Raquel: ¿cómo respondió el Señor cuando Pilato le preguntó si era el rey de los judíos? Es una pregunta que hemos tenido en la lección pasada, pero aquí tenemos más información relacionada con otros versículos bíblicos que no estaban en la lección pasada. Nosotros tenemos que seguir la conversación que ya se inició en la lección pasada. Ahora, el Señor Jesús desea personalizar esta conversación. Y por lo tanto, ante la existencia de la pregunta de Pilato, le hace otra pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y fíjense que esto es realmente significativo y debemos enfatizarlo como maestros de la escuela sabática. Porque Jesús quería que Pilato no viera este caso como un proceso judicial común de cualquier otro preso o criminal que se le presentaba. Es decir, el Señor Jesús estaba pidiendo una personalización, una identificación de Pilato con ese caso. Y por eso apela a que él haga una determinación específica de lo que él cree, disculpen, de lo que él cree, o simplemente basado en referencias
de segundas o terceras personas. Y este elemento es muy importante en nuestra vida espiritual. El Señor requiere de nosotros tener una experiencia personal con Él. Obviamente muchos de nosotros hemos venido al mensaje porque otros nos han traído. Por ejemplo, a mí me dio el mensaje mi madre y ella me transfirió la verdad. Y es lo mejor que una persona puede hacer por otra. Ahora, Pilato obviamente ahora estaba en contacto con Jesús porque los sacerdotes lo habían traído. Ahora, Jesús quería que fuera un paso más allá en su personalización de Jesús. Y eso es algo que debe pasar en toda nuestra experiencia religiosa. Para adquirir madurez espiritual, nuestra relación con Jesús debe ser personal, intransferible, creciente y absolutamente progresiva. Muchas gracias, Raquel. Es interesante esta pregunta que Pilato está haciendo y prácticamente es posible que esa misma pregunta debemos contestarnos nosotros, de qué reino, a qué reino prácticamente queremos pertenecer. Queremos pertenecer a un reino celestial, a un reino terrenal. Queremos ser partes de un reino invisible, espiritual, o un reino de gloria humana reconocido por los gobiernos de esta tierra. Dependiendo de eso va a ser obviamente nuestro comportamiento, nuestros valores y también nuestra lucha, nuestras ambiciones. Que Dios nos ayude a tomar y seleccionar bien y tomar una decisión sabia. La segunda pregunta dice, ¿qué demostró el comentario de Pilato a la pregunta de Jesús? ¿Qué podemos decir relacionado con la contestación, con la reacción que tenía Pilato confrontando la pregunta de Jesús? Pilato fue completamente evasivo. Es decir, él no pretendía personalizar, ni comprometerse, ni de ninguna manera establecer una relación con Jesús. Entonces le dice, bueno, ¿soy yo acaso judío? Bueno, yo no soy de los vuestros, o sea, yo no soy de vuestra religión, yo no soy de vuestra raza, y bueno, tú estás aquí porque algo has hecho, porque de hecho tu nación y los principales sacerdotes me lo han entregado a mí, o sea que algo habrá por el cual tú estás aquí ante mí. Bien, esta era una reacción interesante de alguien que no quiere dejarse influenciar por el Espíritu de Dios. Y de hecho, demostró orgullo y soberbia, porque dijo, bueno, oye, pero ¿con quién te crees que estás hablando? O sea, yo no soy como tú y como ellos que sois judíos, que para los romanos obviamente eran de segunda categoría, porque ellos eran el imperio y eran la nación dominante y eran los conquistadores. Esto es algo interesante porque es muy importante cómo reaccionamos nosotros cuando el Señor apela a una toma de posición por nuestra parte. Y una reacción muy común es esta de Pilato: evitar el compromiso, postergar una decisión, desviar el llamado y bajo todas las circunstancias orientarlo en otra dirección y lo más lejos de nosotros. Muchas gracias. La primera pregunta tenía prácticamente o se relacionaba con la situación si nosotros tenemos una experiencia personal con Jesús o lo estamos siguiendo porque la otra gente dicen que hay que seguirlo. Pilato no pudo responder a esa pregunta de ninguna otra manera. Él intentó hasta disculparse con otra palabra, que yo no te estoy juzgando a ti, yo no te encontré culpable a ti, que te culpan son tu gente, eso es tu pueblo y yo no soy de este pueblo. Y esta actitud la podemos encontrar en muchos lugares en el mundo. Aquí también podemos ver la respuesta de Pilato. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Es que muchas veces nosotros podemos caer en la misma situación.
Igual como Pilato podemos decir, ¿sabes qué? Yo no soy de esta gente. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Por qué me están tocando esa decisión o otra decisión? Yo no quiero tener problemas. Eso es la actitud de Pilato y no es correcta la actitud de Pilato. ¿Por qué? Porque él es el gobernador, él es el juez. Él debe decidir, es su responsabilidad. Y si él encuentra a Jesús inocente, él debe entonces usar su poder y defenderlo contra los asesinos judíos que lo traían ahí para prácticamente asesinarlo. Sin embargo, vamos a ver qué sucede y cómo se desarrolla la conversación de Pilato con Jesús. Es una conversación muy importante. ¿Qué explicación clara dio Jesús a Pilato refiriendo a su reino? Aquí podemos ver que Jesús ya revela algunos de los misterios de su reino. La pregunta número 3, ¿qué sucede en esa conversación, Raquel? Jesús insiste en personalizar la conversación. Jesús está haciendo otro intento más de acercarse a Pilato y provocar en él un compromiso, porque lo que Pilato estaba evitando es una personalización o algún tipo de relación más cercana con Jesús. Entonces Jesús le explica y le dice: mi reino no es de este mundo. Este es el título de nuestra lección y realmente sintetiza la misión y el plan de salvación que Jesús venía a llevar a cumplimiento. Entonces, es muy interesante que Jesús le dice mi reino, por lo tanto, Él es rey. Y se declara a sí mismo rey, pero no de este mundo. Por ejemplo, como la acusación de los sacerdotes era: Él se ha declarado rey de los judíos. Aquí Jesús dice: yo tengo un reino, así es, pero no es de aquí, no es de la tierra, no es el romano, no es el judío, no es ningún otro del que vosotros os imagináis. Y esto realmente era una gran revelación para Pilato. Pilato se encontraba en una posición de poder y de hecho representaba el imperio más poderoso del momento. Perdón, pero ahora Jesús le habla de un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, Jesús lo está transfiriendo a un nivel más espiritual, más elevado y absolutamente inmaterial. Y para facilitar la comprensión de Pilato le dice algo más. Si condicionalmente mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. 2 declaraciones significativas del distanciamiento que Jesús toma acerca de ese tipo de gobierno, el judío o el romano, dejando claro que Él posee poder. Porque para Pilato el reino era el poder, el dominio, la autoridad, la capacidad de decisión. Y ahora Jesús no solamente habla que Él tiene el poder, sino que además tiene súbditos y que tiene servidores y que son capaces de defenderlo y de evitar todo lo que está pasando. Esto era realmente muy chocante para Pilato, que él basaba el dominio en la fuerza de las armas, en la práctica de la violencia, de la crueldad. Y ahora Jesús le está presentando una imagen completamente diferente. Y de hecho, Pilato, que era muy sagaz, que tenía conocimiento de las personas, como ya hemos visto, reacciona. Entonces le dice: luego eres tu rey. Entonces dice: bueno, ya lo tenemos claro, o sea, tú eres rey. Pero ahora él tiene claro que no es de los judíos.
Y entonces Jesús vuelve y repite lo que ya le había dicho antes. Tú dices que yo soy rey. Él contestó la pregunta que Pilato no fue capaz de contestar la primera vez cuando le dijo, bueno, ¿quién te ha dicho que yo soy rey? ¿Tú lo dices o lo dices porque otros te han dicho? Y ahora Jesús contesta y dice, tú has dicho que yo soy rey. ¿Qué significa esto? Que si Jesús es rey y él es un gobernador, Jesús está por encima de él. Él está reconociendo la autoridad de Jesús en una forma inconsciente. Así que es muy importante comprender que se estaba desvelando delante de Pilato la mayor oportunidad de su vida. Era un momento glorioso, era un encuentro personal con Dios, con su Salvador. Pero lamentablemente, él no quería elevarse espiritualmente, no quería ir más allá de lo material, de lo tangible, de lo humano, de lo terreno. Y Jesús sí le estaba exponiendo una visión y perspectiva de la vida superior a la que él tenía. Muchas gracias, Raquel. De una manera clara, Jesús prácticamente se declaró inocente, porque dijo, mira, me acusan que yo hago problemas y rebeliones, si yo de verdad haría algo semejante o quería obtener un reino aquí terrenal, debía tener ahora a mis seguidores afuera luchando por mí, pero no hay nadie que lucha, que significa que yo no tengo nada que ver con estos reinos. Sin embargo, Jesús reveló, como dijo también Raquel, que Él es rey y que hay un reino que Pilato no conocía, que es un reino invisible, un reino espiritual. Y aquí es una pregunta para cada uno de nosotros. Nosotros nos enfrentamos igual como Pilato cada día con esas dos posibilidades de servirle el reino terrenal o servirle el reino celestial. Elegir el reino terrenal o elegir el reino celestial. Obedecer a Jesús como rey, porque si lo reconocemos Jesús que Él es de verdad rey y rey de reyes, obviamente debemos obedecerlo. Pero si no consideramos que Él es el rey, entonces consideremos que la obediencia no es necesaria para entrar en este reino celestial. Dependiendo de nuestra actitud en esta pregunta, nosotros tomamos una posición muy importante y así también lo hizo Pilato. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Cuál es el fundamento del reino de Cristo? ¿De qué reino estaba hablando Jesús? Pilato entendió claramente que no se trataba de Judea, ni de Roma, ni de cualquier otro imperio, ni anterior ni posterior. Y sabemos que Jesús durante su ministerio había especificado claramente que lo que él venía a presentar era otra opción de vida, otra perspectiva de existencia. Y lo tenemos muy claramente expuesto en Juan 1:13. Dice, los que son hechos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De hecho, cada uno de nosotros tiene una vida biológica y ha sido concebido de sangre y de carne. Ahora, el Señor nos ofrece ser concebidos de nuevo por el Espíritu y por Dios. Y eso significa una completa renovación, un renacimiento. Y eso también nos lleva a una clara toma de posición y a un compromiso definido de nuestra relación con Dios. Y de hecho, esa era precisamente la temática que Pilato estaba planteando a Jesús. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos diariamente. Debemos decidir si nos queremos quedar con nuestro nacimiento biológico o queremos recibir ese nacimiento espiritual.
Muchas gracias, Raquel. Es interesante, el fundamento del reino de Cristo no es una decisión judicial. Y eso es muy importante. Aquí no se trataba de una decisión del juez, una obra, una cosa conquera. Se trataba de un reino invisible, de un reino interno. Y que es lo más importante aquí es que si Pilato permitiría que el Espíritu Santo tocaba su corazón, él podía ser parte de este reino, él podía hacerse hijo de Dios, él podía prácticamente recibir este reino, entrar en este reino celestial. Desde este momento, recordémonos del otro criminal que estaba crucificado con Jesús, como Jesús lo prometió que él sí entrará en este reino. Así que Pilato también tenía esa posibilidad bajo la gracia de Dios. Y qué importante fue su decisión y su forma de ser. Pilato, si él se podía dar cuenta de que esa conversación, cada palabra está escrita en el cielo y va a ser revelada en la Biblia, y todo el mundo entero va a estudiar esa conversación, creo que posiblemente su decisión podía ser algo diferente, pero así también nosotros, si sabemos la importancia de nuestra decisión día a día, quizá nuestra vida podía ser diferente. Por eso es importante estudiar la vida de Cristo con todos los detalles. Vamos a ver la pregunta número 5. ¿Qué otra verdad añadió Jesús en su explicación a Pilato? Porque la conversación no para aquí y Jesús sigue revelando parte de su ministerio. ¿Qué dice Jesús aquí? Jesús no solamente quería elevar la mente de Pilato a un nivel espiritual, sino que le dice, bueno, todo lo que está pasando ahora, yo he venido para que pase esto. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esto que tú ves aquí, el abuso que estoy sufriendo, las acusaciones falsas, el menosprecio y el tratamiento que se me está dando, es parte de mi misión, realmente para contrastar el comportamiento malo y resaltar el buen comportamiento. Porque de hecho estoy dando testimonio de la verdad. Y le añade, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que el que es sincero, el que busca lo bueno, el que está dispuesto a elegir aquello que proviene de Dios, sí va a comprender y aceptar. Y de nuevo está directamente apelando a la conciencia de Pilato una vez más. Jesús hizo todo el esfuerzo para facilitar en Pilato una decisión firme y determinante. Pero otra vez Pilato es evasivo. De nuevo evita un compromiso personal y utiliza una pregunta retórica para desviar la atención a sí mismo. Y dice, ¿qué es la verdad? Obviamente Jesús acaba de decir que Él es la verdad, pero Él no está dispuesto a aceptarlo. Y fíjense que es interesante que ante esa pregunta retórica, que de hecho Jesús ya había contestado, Él abandona ese escenario, abandona su entrevista personal y en solitario con Jesús, perdón, y salió otra vez a los judíos y entonces les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y esto es interesante porque el Señor llama a nuestro corazón repetidamente. Y en cada uno de esos llamados, Él presenta más de la verdad, más de su misión. Y el apelativo es llevarnos a un compromiso, a una decisión y a una entrega. Pero nosotros podemos decidir permanecer con Jesús o salir de su presencia. Y esto es lo que hizo precisamente Judas.
Pilato, perdón. Y él salió con los judíos, y aunque dijo algo correcto, al decir yo no hallo en él ningún delito, él debería haber aumentado más esa declaración y decir ustedes son los que tienen delito, porque él es inocente. Ahora, él se reservó esa declaración. Simplemente dice, yo no lo considero culpable, o sea, para mí es una persona inocente. Sin embargo, no se comprometió con Jesús. Y esto es algo que se llama el camino intermedio. He escuchado de muchas personas que dicen, no, la verdad que ustedes predican está basada en la Biblia y es la correcta, pero es muy extrema para mí, o en este momento no se me facilita su cumplimiento. Pilato tuvo la mayor oportunidad de su vida y el mayor privilegio que jamás hubiera podido tener de nadie más. Jesús mismo lo invitó a entregarse y a aceptar la verdad y llegar a ser un hijo de Dios. Y él lo rechazó, conociendo que Jesús era rey, que había un reino espiritual, se desveló ante él el plan de salvación. Y él, aunque reconoció que Jesús era inocente, no fue capaz de personalizarlo como su rey, como Señor y como Dios de su vida. Muchas gracias, Raquel. Es interesante la pregunta. Y prácticamente Pilato, que es una persona que que no conoce el reino espiritual, no conoce los asuntos espirituales, él recibe esta declaración de parte de Jesús de un punto de vista filosófico. Entonces él intenta de presentar también una respuesta en la forma de pregunta filosófica, ética, ¿qué es verdad? ¿Por qué? Porque para Pilato posiblemente la verdad tiene un asunto objetivo o subjetivo, un asunto dependiendo de las circunstancias. Cada persona tiene un punto de vista de qué es la verdad y la otra persona a veces tiene el punto de vista opuesto de qué es la verdad. Así que, ¿dónde está? No existe, con otra palabra, una verdad absoluta. Y es interesante que ahí es un punto muy importante. Jesús quería decir que hay una verdad absoluta y esta verdad absoluta es Dios mismo, es el creador del universo. Él es el único que sabe qué es la verdad. Es el único que es el originador de la justicia y de la gracia. Y que si Él es un juez, Él debe conocer la verdad, porque si no, ¿cómo puede juzgar las personas? Pero vamos a ver, la próxima pregunta está exactamente relacionada con este asunto. Mientras Pilato tenía autoridad para decidir asuntos de vida y muerte, incluso del Hijo de Dios, ¿de qué conocimiento básico carecía? El conocimiento de estar dispuesto a entregarse a Dios. Él se vio en un dilema, renunciar a lo que era, a lo que representaba y lo que según él había conseguido, y aceptar a Jesús y reconocer su palabra como la verdad. Y él obviamente no lo hizo. Él quiso dejar a Jesús a nivel de hombre, simplemente. No quiso reconocer su autoridad espiritual, ni mucho menos reconocerle como rey en su vida. Y esto es realmente lamentable. Y fue el fracaso de Pilato. Él tuvo este encuentro con Jesús que hubiera transformado y reorientado su vida completamente, pero no estuvo dispuesto a entregarse a Jesús. Y esa es la triste experiencia de Pilato. Y nos damos cuenta que no es un caso aislado, es decir, eso puede suceder con nosotros. Y de hecho debemos preguntarnos si de alguna manera posponemos nuestra entrega a Dios, si de alguna manera valoramos la verdad y el conocimiento de la palabra del Señor, pero no hasta el punto de personalizar esa verdad, implementarla en nuestra vida o permitir que Dios sea
el Rey de nuestra vida. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que Pilatos fue como gobernador y como juez debía conocer la verdad. Y también sabemos que la verdad estaba delante de él. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y él fue la verdad. Esa es la revelación de la verdad del amor, de la verdad del sacrificio, del plan de salvación, de la vida eterna. Bueno, tantos misterios. Y si Pilatos sabía de verdad, si estaba consciente de qué sucedía en este momento, debía en el momento enviar sus soldados para protegerlo a Jesús, sentarse a un lado y dialogar con Jesús, conocer toda su doctrina, sus enseñanzas, porque, por ejemplo, aquí dice el testimonio que Pilatos sí tenía en su interna sentir, tenía un deseo de escuchar de la verdad. Él quería conocer la verdad, pero su orgullo no lo permitió. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros tenemos este mismo deseo, queremos conocer la verdad, queremos tener una experiencia profunda con la verdad y lamentablemente algunas cosas intervienen en nuestra vida, nos desconcentra, nos desvía del objetivo y entonces terminamos mal y posiblemente igual como Pilatos, porque él sí tenía ese deseo de conocer, pero no le alcanzó la fuerza espiritual, perdón, no permitió él que Dios lo capacita para vencer, y no solo para vencer en esa situación tan complicada, debía tener el poder de luchar contra los enemigos de Jesús. Vamos a ver la pregunta número 7, ¿qué reconoció el gobernador abiertamente ante los principales sacerdotes y el pueblo? Después de ese diálogo corto que él tenía con Jesús, Pilato prácticamente está convencido en una cosa, y él quiere, es un juez corrupto, es un juez injusto, pero en este momento él toma la decisión de defender la justicia. ¿Y qué sucede en este momento, Raquel? Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la gente y les dijo claramente, ningún delito hallo en este hombre. Ahora, Pilato se encontraba entre la gente y Jesús. Y vemos cómo la influencia externa tenía un gran impacto en él, porque vemos que, bueno, reaccionaron negativamente, con voces airadas, porque esperaban que Pilato pues diera la sentencia de muerte y hasta ahí, y que por lo tanto ellos después pudieran proceder con lo demás. Pilato solo lo definió como este hombre. Y esto es importante para nosotros, porque aunque sí reconoció que no tenía culpa, simplemente no fue capaz de asumir en su propia vida a quien tenía ante sí. Y el exterior, el medio, los otros, sus beneficios, intereses o egoísmo personal le impidió aceptar a Jesús por encima de todo y de todos. Y esto puede ser una causa directa de cómo nosotros no nos definimos por parte de Jesús. Debemos pedirle que nos ayude a ser fiel, a identificarnos con Él, en vergüenza, en pobreza, en prosperidad, en bien o en mal, con presión o con aceptación, tal cual Jesús permaneció fiel a su propósito, como Él declaró, para esto he venido.
y con la ayuda de mi padre lo voy a hacer así. Y de hecho así lo hizo. Siempre cuando queremos defender la verdad hay una oposición. Y la oposición sabemos que empezó en el cielo. Satanás es la oposición de la verdad. Él es el padre de la mentira. Entonces aquí Pilato, un juez rumano que no conoce la verdad, él lo reconoció él mismo, que no sabe qué es verdad, pero él sí tenía un sentido de justicia y quería defenderlo, y inmediatamente se encuentra con una oposición increíble. Queridos hermanos y hermanas, en cualquier momento que nosotros tomamos una decisión correcta en favor de Cristo, en favor de la verdad, podemos enfrentarnos con una oposición. Pero si estamos fieles, Dios no bendecirá, Dios no guardará. Pilatos mismos es conocido en todo el mundo, no por su propia obra, pero es conocido por Jesús y por este mismo juicio que sucede aquí. Esta piedra que tenemos aquí con alguna escritura es prácticamente el único encuentro arqueológico donde figura el nombre del Pilato. La forma que él es conocido por Jesús. Así que, hermanos y hermanas, nada tiene más valor en nuestra vida que el encuentro con Jesús. Y si ustedes escuchan la voz de Dios, hoy no endurece su corazón. Dice la palabra de Dios, aceptémoslos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y no porque otros lo dicen, pero porque nosotros tenemos una experiencia personal con Jesús. Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.